o 9 años. ¿Por qué? Porque un niño a los 6 y 7 años está conociendo la diferencia, o 5 años todavía, está reconociendo la diferencia de que uno es hombre y otro es mujer. ¿Qué es lo que lo diferencia? De repente la parte del pene o la vagina, ¿no? Eso es parte físico. Ya poco a poco con lo que pasan en los años, también ya hay ciertas características que también ellos lo notan. Por ejemplo, tú juegas fútbol y la niña juega con las muñecas, ¿no? O ya empieza a haber cambios en lo que viene a ser el concepto de qué es un hombre y qué es una mujer. Y entonces es allí donde yo puedo aprovechar y decirle las características propias de un hombre y una mujer para que así también el niño vaya teniendo una mejor diferenciación de género, ¿no? Que eso es también algo fundamental para ellos también. Y también poder hablarles de este aspecto. Las preguntas como qué es cómo se nace, cómo yo he nacido o de dónde he venido, suele venir a los 4 o 5 años, que nosotros le decimos de la cigüeña, o a veces inclusive te ha traído tu tía o te ha traído mi mamá, ¿no? Como si fuera el niño una encomienda, vamos a decirlo así. Y es una realidad que a veces he escuchado también en el consultorio, pero yo creo que la respuesta ideal en esa edad es, has nacido del amor de tu papá y de mí. Por eso les decía, hay que respetar mucho la edad que tiene el niño y qué tanto veamos en él el concepto que él tiene de sexualidad, para yo poder aclararle, reformular algunos conceptos que él está teniendo, pero yo tengo que ser muy observadora en qué información maneja él, ¿no? De repente preguntarle, ¿qué conoces tú? ¿Qué sabes tú? Y de repente, ¿qué necesitas que yo te aclare? ¿No? Esa es la parte que yo también debo analizar para así yo también poder darle una mejor información de este tema, señora Susan, ¿no? Ya, licenciado, gracias. De nada, de nada. Muy bien. Entonces, yo creo que este tema es muy amplio, de verdad que nos ha tomado como dos Zoom, pero es algo Sí. valioso, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, para que ustedes puedan conocer, para que ustedes puedan hablar con sus hijos. Qué bonito sería, siempre les digo a mis pacientitos en el consultorio, que alguien me diera un libro o un cuaderno de anotaciones y me diga, así vas a ser una buena mamá. Y así vas a ser una buena mamá para que tú sepas cómo es criar a un hijo. Nadie nos ha dado y nadie nos va a dar un cuaderno de esta manera, ¿no? Nosotros con lo que vemos, con la experiencia que hemos visto de los padres y de repente de los tíos o de los familiares, o de repente el modo de cómo yo he sido criada, así crío a mi hijo, ¿no? Entonces, es un aspecto que también hay que tomar en cuenta y valorar mucho, pero también a veces tenemos que siempre pedir orientaciones, ¿no? Como en estos Zoom que nos están ayudando a quizás a tener una mentalidad abierta de la sexualidad, ¿no? Y si ya lo teníamos, entonces un poquito más de información para que podamos dar mejor información a nuestros niños y nosotros sentirnos tranquilas también en ese aspecto, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar. Dígame usted, señora Susi. Disculpe, disculpe, una última pregunta. No se Esto siempre preocupe. ya, estaba en duda de que he escuchado, ¿no?, que hay mamitas que hablan y dicen de que también el hecho de que de la manera en cómo tú le vistes a tu hijo o a tu hija influye bastante en el hecho de que ellos despiertan más rápido su sexualidad. Por ejemplo, digamos, hay niños o, digamos, de 6 7 años, pero ya les vistes como mujercitas, ya con politos cortitos, pantalones bien pegaditos, o ya les pintas las uñitas. Entonces, todas esas cosas influyen bastante o sea, influirían bastante en que el niño despierte su sexualidad y ya sea como quien dice, no, y ya no, y otros también dicen, no, ya es bien adelantadita esa niña y todo eso. Entonces, y eso influye bastante en el crecimiento del niño o de la niña. Claro, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta que nosotros influimos bastante en nuestros niños. Se dan cuenta, y si recordamos un poco el video, los niños son una esponjita, ¿no? Que absorben todo lo que ven y todo lo que le decimos, ¿no? Eso es algo fundamental. Y si nosotros ya empezamos a darles el gusto, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, ¿no? Sabemos de que ellas ya quieren pintarse las uñas o los labios, ¿no?
Y no solamente ellos quieren estar pintadas el cabello porque observan lo que es la televisión, ¿no? Y a veces ese observar la televisión también hace que ellos quieran tener esas conductas. Entonces, la sugerencia está en el siguiente, la siguiente manera. Primero, hay que diferenciar. Mi está preparada para tener este tipo de vestimenta, ¿no? De repente, yo le doy esa capacidad de poder pintarse las uñas, porque mucho depende de mí misma como madre, ¿no? Porque he visto que hay madres que les compran sus estuches de niñas, de pinturas o de cosméticos, vamos a decirlo así. Entonces, ahí es mucho, mucho de tener en cuenta nosotros como padres si permitimos eso, si nosotros queremos que mi hija se vista de esta manera, ¿no? O de repente esperar un poco más y decirle, tú tienes 5 años. Poder darle pequeños gustos, ¿no? De repente, usted que las niñas, perdón, en los lados, pequeñas cosas, darle, Apaguen su micro, mamita, para que no haya claro, interferencia. esas cosas para que podamos tener ese apoyo a nuestros niños, porque mientras más se puedan vestir como adolescentes, entonces ya estamos adelantando una etapa que a ellos les falta vivir todavía. Ellos tienen que vivir su etapa en la que están. Por ejemplo, ¿no? Un niño debe estar con sus juguetes, debe salir con sus compañeros, debe estar cosas propias de un niño, no adelantarse a un adolescente que recién un adolescente está con los aretes, que está con el maquillaje, que está con los politos cortos, con los pantalones apretados, ¿no? Yo creo que mientras nosotros podamos influir positivamente en nuestro niño, con la conducta que deseamos, vamos a lograr una excelente persona. También hay el otro caso, señora Susan, y no sé si es que valdría la pena tocarlo. Yo creo que sí. A veces el papá o la mamá no esperaban un niño y esperaban una niña, ¿no? Y a veces esa realidad también se ha visto en una terapia que yo tuve con una familia. Y era tanto el deseo de que la familia tuviera una niña que la vestían como niña y era un niño, ¿no? Entonces ahí como quien dice, confundieron, lo confundieron y mucho, ¿no? El niño, si tú le preguntaras qué era, el mismo colegio le preguntó la diferencia entre un hombre y una mujer, el niño no sabía qué era, ¿no? Porque lógicamente él era un niño, pero la vestían como niña, ¿no? Entonces ahí también se nota qué tanto nosotros como padres podemos influir en nuestros niños, ¿no? Y qué tan beneficioso o tan malicioso podemos tener esa influencia sobre ellos. Por eso mucho depende de nosotros el hecho de aceptarlos, de que ellos se acepten y de que ellos lleven su sexualidad de una manera tranquila, estable y segura de sí mismos también. Y lógicamente la terapia no era para el niño, era para los padres. Licenciado, una preguntita. Y dígame, ¿qué cuidados podemos de tener, por ejemplo, de que los niños ahora, pues por la pandemia, están mucho más distrayéndose, ¿no? Con el tema de los videojuegos, o estar en la computadora, y los youtubers, ¿no? O sea, que, digamos, es conveniente que un niño de 8, 9 años, o 10 años, 9 años, esté, digamos, ingresando para poder ver, todos los youtubers, ¿no? Que bueno, se hacen sus gracias, ¿no? ¿Es conveniente o los adelanta? O sea, ¿qué es lo que se está pudiendo ver ahora? Hoy ha salido el TikTok, ¿no? O el Y el TikTok TikTok también. todo el mundo lo maneja. Y si se dan cuenta, los adultos jalamos a nuestros sobrinos, a nuestros primitos, a nuestros hermanitos, a todos los niños a hacer TikTok con nosotros. Y el niño se pone a pensar y dice, qué bonito, ¿no? Y entonces se pone a hacer ya Divertido. los pasos, ¿no? O ¿cómo se hace eso, no? Tú tienes celular, le dicen un compañerito, ¿no? Digamos, nos ponemos en el caso. Sí tengo mi celular. Y no tienes TikTok, yo sí tengo, ¿no? Y le crea la cuenta y mira, poco a poco explora y ya está haciendo su TikTok el niño, ¿no? Si se dan cuenta, todo es una influencia del mundo externo, porque el niño ni conocía que era TikTok, sino que lo jaló de repente alguien mayor a hacer este TikTok.
La pregunta de la licenciada, ¿es correcto que el niño haga estos TikTok o que de repente los adelante a una edad en la cual todavía no estaba preparado? Yo creo que la respuesta sería la siguiente. Hay que respetar mucho la edad del niño, ¿no? Si el niño puede divertirse con nosotros, puede hacer los TikTok, pero que el niño lo haga solo, ahí es donde nosotros tenemos que limitarlo, ¿no? Espérame, tú recién estás creciendo, tú recién estás teniendo tus propias actividades. Lo mejor es que más adelante, así como tu primo que recién tiene 16 años, a esa edad tú recién puedas hacerlo, porque el niño va a querer hacerlo, va a querer adelantarse a la edad de 16 años, pero no, tú tienes recién 5 años y espérate, y se pone a gritar, a patalear, a hacer mil cosas por querer hacerlo. Pero, y los YouTube, también youtubers, ¿no? Que a veces son Los youtubers, influencers. los Minecraft, Los que entran mucho los niñitos Minecraft, ¿no? Minecraft, Fortnite también he escuchado, Fortnite, ¿no? ajá. Efectivamente, los niños viven lo que viene a ser el mundo virtual ahora, a comparación de nosotros, ¿no? Que vivíamos salir a jugar afuera, a la matagente, a la cometa, al chapa chapa, ¿no? A las escondidas, ¿no? Ese era nuestro modo de vida antes, ¿no? Que hoy en día, en agosto no ven ninguna cometa y ningún trompo tampoco, ¿no? O de repente ni un niño en la calle que esté jugando, no sé, a la bata, por ejemplo, ¿no? Porque ellos están más enfocados en lo que viene a ser el mundo cibernético. Y a veces es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que también ellos puedan tener una buena influencia y corregir, ¿no? Porque los influencers lo que buscan es justamente tener ese público, los niños, porque saben que los niños los van a convencer a los padres para comprar algún, no sé, de repente un premio, de repente algo que les haga subir de nivel, ¿no? Hasta dinero, ¿no? Dinero les pueden pedir, ustedes como padres les dan a sus niños. Pero por eso hay que tener mucho cuidado qué información, y yo tengo que cuidar mucho qué información le estoy permitiendo a mi hijo tener para que él pueda adecuarse a ese mundo, ¿no? Y recordar mucho, y yo creo que el mejor consejo que les daría es que ustedes, antes de cualquier decisión, piensen cuántos años tiene mi hijo y qué debería hacer a esta edad. Yo qué hice a esta edad, ¿no? Porque también es cierto que a veces lo aniñamos al niño, no dejamos que ellos crezcan. Mi niño tiene 16 años, ay, mi hijito lindo, precioso, ¿no? Ay, mi guagua, le digo. Entonces, ahí también nosotros estamos teniendo un mal concepto, no estamos respetando la edad. Y eso también a veces es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Así que, mamitas, no las estoy asustando. Es un trabajo en la educación de los niños, pero lo más importante es que tenemos que estar informadas, porque la información y la comunicación van de la mano. Y si yo llevo estas dos formas, van a ser unas excelentes mamás, se los aseguro. Y ustedes también, así con sus niños que están a punto de nacer, no va a cambiar mucho la realidad de hoy en día. Entonces también yo tengo que prepararme para prepararlos a los niños que están a punto de nacer para esta nueva sociedad también. Muy bien, voy a dar el otro tema. Licenciado, una última. Nos vamos a otros. Vamos a tener que ir a otros. Última cosita. Continuación, continuará. No se preocupen, ¿cuál será, señora Susan? Mi consulta es de que, o sea, ¿cómo una madre podría actuar si mi hijo o hija, por ejemplo, de los 10, 11, 12, 13 años, me dice, tengo mi enamorada o me gusta tal niña? ¿Cómo podríamos actuar en ese caso? ¿Qué le podríamos aconsejar? ¿Qué le podríamos decir? Muy buena su pregunta, de verdad. Porque a veces, no a veces, ahora sí se da ese término muy frecuentemente en niños de esta edad, de quinto de primaria o cuarto de primaria, ya están con enamorada, ¿no? O con enamorado. Hasta de segundo de primaria he escuchado, yo tengo mi enamoradito, ¿no? Y es sorprendente porque yo como adulto he tenido mi primera enamorada a los 17, 18 años, creo yo. Y bueno, no sé la vida de cada una de ustedes, pero creo que somos de la misma generación. Y también nuestros primeros enamorados han sido a los 17, 18, 20 años a veces, ¿no? Y pensar que un niño de... Y el niño no es
enamorada, ni me gusta, solo por compañerita, por eso decimos enamorada. Ah, entonces primero también que y poquito a poquito sacando información, yo creo que vamos a lograr una aclaración del concepto. Y obviamente yo creo que 11 años no significa tener enamorada, sino son los amiguitos solamente. Y eso hay que aclararlo muy desde tempranamente también, señora. Liceo, le consultaba eso porque yo escuché, tengo una sobrina que estaba estaba en ese tiempo en primer año de secundaria, ¿ya? No, perdón, sexto año de primaria. Entonces, ahí ella le comentaba a su mamá y le decía de que mi compañerita ya tiene su enamorado, incluso habían hecho un matrimonio en el colegio, ya, entre el niño y la niña, que ya se casaron, se dieron el anillo, incluso habían armado todo así como una ceremonia de que el padrino, todo eso. Y mi sobrina dice, pues no, incluso se han besado de la boca y ya son novios. O sea, ella así le comentaba a su mamá. Entonces, eso es lo que se me vino a la mente y decía, no, si ellos ya tienen ese pensamiento desde esa edad de que al besarse en la boca ya son novios o que ya se casaron, ya están comprometidos y todo eso. Entonces, como tratar de aconsejarles, cómo hablarles a ellos para que, no sé, no cometan un error más adelante. Claro, sabemos de que hoy en día todo lo que es la sociedad, lo que es la televisión, las noticias o las telenovelas, vemos que niños hacen esto, ¿no? Ya sean casarse, o sea, lo que vemos de repente, si nos ponemos en una realidad cercana, lo que vemos en México, por ejemplo, en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Los niños a temprana edad ya están ahí con enamoramiento, agarrados de la mano, se besan, y eso miran los niños y también quieren copiarlo, imitarlo en nuestra sociedad, cosa que nosotros somos muy diferente a ellos, ¿no? Pero lo están haciendo, y eso lo hacen con juego, con broma, pero también es algo que se está dando, y eso como padres tenemos que estar muy en cuenta y ojo, ¿no? Porque también es un aspecto que tienen que nosotros poder aclararle algunos conceptos. Ahora, ¿qué pasa con el hecho de que ya cuando se casan, se besan? ¿Qué pasa a los agarradas de manos, no? Yo creo que, uno, ya estamos en esa realidad. Lo único que nos queda a nosotros como padres es orientar y de repente conocer a la otra persona, ¿no? Para saber con quiénes se están vinculando mis hijos o mi hijo, ¿no? Y otro aspecto fundamental es el hecho de que no tiene que descuidar los estudios, ¿no? Porque ese es otro aspecto. Y lo más importante, no permitir que estén solos, ¿no? Porque eso también es algo que se vive hoy en día y que a veces, está con su amiguita y nos vamos, ¿no? Eso también es algo fundamental que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo más importante, escucharlos, hablarles, aclararles sus conceptos. De repente, si yo permito algunas cosas, pero siempre con cuidado y observación, ¿no? Y algo que les quiero comentar antes de terminar este tema es el hecho de que no por poner a mi hijo o a mi hija en un colegio de mismo género, estoy haciendo mucho. En el sentido de que si mi niña está en un colegio de mujeres, no va a tener este enamoramiento. O si yo la pongo en un colegio de varones, del colegio, ¿cómo se le dice? No del colegio mixto, sino del colegio. Claro, lo recomendable es que esté en un colegio mixto. ¿Saben por qué? Porque peores casos se ven en colegios de único sexo. Existe ya lo que viene a ser hasta la homosexualidad a los 12 años, ¿no? Y es más adelantado, les cuento, en un colegio de puros mujeres o puros varones, porque de verdad he encontrado cada caso. Por eso yo cuando me preguntan, ¿y dónde lo matriculo a mi hijo en el de colegio? Siempre pónganlos en un mixto. Pero yo quiero evitar que tenga su enamoradito a los 11, 12 años. Créame que no lo va a tener. Y si lo tiene, mejor va a ser orientado por ustedes a comparación de que si está en un colegio del mismo género. Es un poquito más difícil por el hecho de que de verdad están más adelantados en costumbres, en conductas y en comportamientos. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta para todas ustedes, ¿no? Muy bien. Licenciado, una consulta. Dígame usted. Sí, chiquita, nomás, chiquita. Bueno, chiquita. El día de hoy. Muy pesada la consulta.
Una pequeñita. ¿Qué puedo hacer en el caso de mi hijo, porque que está ya con 11 años, pero sus demás compañeritos ya cambiaron de voz, se les ve un poco más desarrolladitos, y en el caso de mi hijo no, todavía sigue siendo un niñito, pero la estatura no le ayuda, pues es alto, o sea, lo único que es alto, pero lo demás es todo de un niño. ¿Cómo podría Claro. ver ese tema? Porque ya todos sus compañeritos han cambiado de voz, han Se han y, desarrollado más antes, exacto. ¿no? Y aparte Mire, que ellos son más mayores, son mayores que mi hijo. Todos, mi hijo es el único que es más pequeño en edad. Los demás ya tienen entre 12, 13 años y mi hijo tiene recién 11. claro. Sí, tomemos en cuenta, y yo creo que no solamente para este caso que usted me comenta, señora Yanina, sino cuando, por ejemplo, me viene un niño de 5 años no, de 4 o 3 añitos me viene y me dice, doctor, ¿por qué mi hijo no habla, no? Y yo le digo, señora, sí está hablando, solamente que a veces no nos damos cuenta de algunos ámbitos, ¿no? En los cuales él puede hablar. Pero hay otros niños que hablan rápido, con oraciones rapidísimas y se les entiende, y mi hijo no habla todavía, ¿no? Y yo le digo lo siguiente, ¿no? A veces nosotros tenemos que esperar un poco más, porque nosotros no somos robots, vamos a decirlo así, ¿no? Que en el cual nosotros a los 3 años ya tiene que hablar. No, no es así. Hay que esperar y darle su espacio y su tiempo a a nuestros hijos. En este caso, en los niños de 11 años, es cierto que inicia la pubertad, ¿no? Los cambios, ¿no? Y hay niños que se desarrollan más tempranamente, como hay niños que demoran. Lo único que nos toca a nosotros como padres es esperar para que cuando ellos pasen a esa pubertad, lo hagan de la forma más tranquila, por el hecho de que también ellos están, como quien dice, ya comparándose. Mi amigo habla más fuerte que yo sigo con mi voz de niño, ¿no? Tranquilo, hijo, tú vas a hablar más adelante así como tu amigo. ¿Y por qué él es más alto y yo soy más chato? Se dan cuenta de que muchos se comparan con el mundo alrededor. Entonces, es ahí donde yo tengo que decirle y hablarle, y tú, ya va a llegar tu momento, todavía no es el momento. De repente haciendo más ejercicio, de repente comiendo más, de repente, yo creo que el deporte va a ayudar muchísimo para que el niño pueda empezar a desarrollarse también. Pero no mostrar desesperación, porque esa es una forma en la cual el niño nota de nosotros y a veces nos angustia, ¿no? Y el hecho de que, ¿por qué no está creciendo rápido mi niño? Entonces, yo creo que hay que esperar, y si se demora un poco más, de repente todavía las hormonas, lo que viene a ser en las mujeres los estrógenos, ¿no? Lo que viene a ser un poco el desarrollo hormonal está siendo lento, y quizá llevarlo a endocrinología, ¿no? Para que también un examen hormonal qué tanto se está demorando, y de repente también nosotros tener la certeza si es algo físico o es algo psicológico también, ¿no? Y lo más importante es esto, señora Yanina, aconsejarle, esperar un poquito Sí, más. es que Y el detalle es de que sus compañeritos hacen bullying, siempre le han hecho bullying, como como tiene 11 añitos, es el más chiquito, siempre le han hecho bullying por la edad, por cómo es, por cómo se comporta, y los demás son un poquito más adelantados y mucho en todos los aspectos, diría yo, pero yo siempre he tratado de aconsejarlo y apoyarlo, pero en este tema sí, como que a veces y ahora peor todavía que quizás el próximo año entre ya a clases, ya no sé cómo voy a manejar eso porque el bullying entre ellos es bien fuerte. Ellos se atacan, pero lo bueno que mi hijo tiene bastante confianza conmigo y me cuenta todo lo que pasa, todo lo que le hacen, y he sabido apoyarlo y defenderlo, claro. pero no sé cómo o qué pasará para el próximo año, ya que yo veo que para mí está normal, está en su edad, está yendo sus procesos, o sea, como tiene que ir, pero no sé cómo lo tomarán sus compañeros, si se van a burlar o le van a hacer bullying como todos los años le hacen, no lo sé. Esa es mi preocupación. Y si es una preocupación, señora Yanina, y si lo ha visto en ese colegio, de repente sería bueno trasladarlo a otro colegio, porque trasladarlo no significa huir, significa proteger a mi hijo, ¿no? Por el hecho de que los Claro, compañeros son abusivos con él. claro, el detalle es más que todo la profesora, porque la profesora misma influye bastante en el bullying. Ujú. La profesora misma es la que ataca a los niños y los otros atacan a los más débiles.
En ese Claro. caso son pocos los niños que son así. Yo ya me quejé varias veces con el director. Han hecho un cambio de profesora, ahora tienen otra profesora, no sé cómo será esta profesora, no la he tratado tampoco. Pero cuando hicieron un cambio de profesor, cambió el bullying, ya no existía, o sea, era poco lo que existía, pero ahora han hecho nuevamente un cambio de profesor y ahora no sé cómo será, por eso se está manejando bastante ese Sí, tema, por eso preocupa bastante, en mi caso me preocupa bastante. A veces claro. no lo quiero cambiar porque me queda cerca de mi casa y cerca de mi trabajo y me queda cerquita. Si le cambian a otro colegio, los otros colegios es un alboroto cambiarlo, que se adapte de nuevo, o no, ese es un tema también. Sí, sí, pero también es una forma de evitar toda esta situación, porque no solamente son los compañeros, es la misma profesora, señora Yanina, y eso es algo que también lo ha conversado, ha tratado de solucionarlo, pero no ha visto mayor producción en esa manera, o es solución, perdón, es la palabra, solución. Entonces yo creo que también había que considerarlo, porque es una forma de cómo mi hijo se ve vulnerable ante los demás, y eso también es desarrollo de autoestima y personalidad, ¿no? Entonces, yo les sugiero que si vemos la misma situación que se pueda presentar, entonces hay que hacer un poquito el esfuerzo, ¿no? De repente de cambiarlo a otro colegio, porque créame que su niño se lo va a agradecer en más adelante también, ¿no? Porque usted hizo todos los Claro. medios posibles para poder cambiar esa realidad también. Muy bien. Ahora sí voy a dar mi tema. Antes que se nos acabe este Zoom. A ver, les voy a dar mi tema. A ver, el día de hoy. Nos queda 10 minutos, licenciada. Muy bien, pero no se preocupen, vamos a dar un día de orientaciones así se le llama, nosotros le decimos familias fuertes o pautas de crianza, ¿no? Es un tema bien bonito, en la cual poder compartir con ustedes para que ustedes tengan mejores herramientas y lo que estamos hablando, ¿no? Yo me hubiera especializado en niños, de verdad me encanta este mundo, pero yo también soy psicólogo de manera general, así que yo les doy algunos alcances que yo conozco, ¿no? Pero algún día me especializaré en niños para psicología. Pero aunque licenciada, me vienen bastantes niños, ¿no? Al consultorio. Sí. No, sí me gustan los Te niños, tienen pero camote, te tienen camote. sí, voy a ponerme a estudiar mi especialidad en psicología de niños. Muy bien, mamitas. Hoy día vamos a hablar un poquito del estigma, la discriminación y cómo ayudar a una persona de VIH en su autoestima. Sabemos de que estos días ha habido hay controversias en todo este tema, ¿no? Y más aún, se recuerda lo que viene a ser el día contra la lucha contra el SIDA, creo que ha sido el 10 de diciembre, ¿cuándo es, El licenciada? primero. El 1 de diciembre, ¿no? Entonces, nosotros como personas, ¿alguna vez hemos visto que un familiar, un amigo o algún conocido tenga este diagnóstico del VIH, ¿no? Y es algo que quizás nosotros nos llama la atención e inclusive nos alejamos, como si fuera un enfermo que nos puede contagiar, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que el VIH no se contagia tocando a la persona y tampoco de repente teniendo un contacto de darle la mano, ¿no? Como diferente es el COVID, ¿no? El COVID sí, si das un contacto directo, ahí sí te contagias, pero el VIH no te contagias de esa manera. Y de tal manera que nosotros a veces los discriminamos inconscientemente o nos apartamos de ellos. Y créanme que la persona que padece de esta enfermedad se ve muy vulnerable por el hecho de que se está viendo afectado su integridad y también un poco como el rechazo de la sociedad. Y a veces se sienten cohibidos. A mí me ha tocado la suerte o no suerte de repente de atender varios pacientes con VIH. Y lo primero que me dicen, doctor, ¿quién se va a enterar de mi diagnóstico? ¿No? O ¿quién se debe enterar o cómo debo decirlo? ¿No? A veces él sale del consultorio y piensan que todo el hospital sabe que él tiene VIH, pero no es así. A veces nosotros le damos ese concepto y a veces eso hace que disminuyan su percepción de autoestima. Y es justamente lo que vamos a hablar. Recordemos que la autoestima es la valoración que nosotros hacemos de las experiencias y sensaciones que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y recordemos que es la aceptación de nosotros mismos. Si nosotros no nos aceptamos, la autoestima va a bajar, ya sean de nosotros mismos o de nuestros niños. Por eso debemos que tener
esa valoración e incrementarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer acciones positivas para nuestra vida. Recordemos que el autoconcepto y la autoestima son dos aspectos diferentes. El autoconcepto es la idea que tú tienes de ti misma, ¿no? La idea de que tú eres una persona bonita, tú eres una persona alta, tú eres una persona delgada, tú eres una persona con bastantes talentos. Es el concepto que tú tienes de ti misma. La autoestima es la valoración que tienes de ese concepto. Puede que tú seas una mujer bonita y qué hermosa ves a esa mujer cuando tú miras al espejo, ¿no? Ya le estoy dando un valor a qué hermosa, ¿no? Entonces, lógicamente, ambos van de la mano para desarrollarse y sobre todo para que nosotros podamos incrementar este aspecto. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? La autoestima se va desarrollando poco a poco en lo que viene a ser el transcurso de nuestra vida. Desde el cordón umbilical, ahí van lo que viene a ser los estados de humor de la madre. Y cada etapa van descubriéndose como niños y niñas, van notando la diferencia como acabamos de conversar, y a veces eso ayuda a que ellos puedan tener una valoración personal de sí mismos y de los demás también, ¿no? En este caso, la valoración del colegio también influye, la valoración de la casa y de la familia también influye. Y nosotros tenemos que intentar eso en nuestros niños. El crecimiento de la autoestima va a ser un papel fundamental en lo que viene a ser la etapa de la niñez, porque eso va a hacer que también pueda relacionarse con los demás de una manera positiva y sobre todo poder tener esa seguridad para poder entablar una conversación y comunicación con los demás. Ahora, ¿por qué les he hablado de autoestima y qué tanta relación tienen con el estigma, no? Sabemos de que el estigma es algo negativo que podamos tener de las personas y señalamos a la persona si tiene alguna dificultad o alguna discapacidad y nosotros prejuiciamos a esa persona y nos alejamos de esa persona. Y esa persona, su autoestima va a estar definitivamente baja y no va a poder desarrollarse y se va a sentir muy vulnerable. Y vamos a empezar con este tema de la discriminación. Y la discriminación va a ser aquel estigma o sobre todo creencias o actitudes que nos permite que lo rechacemos y lo alejemos a esa persona de nosotros mismos, ¿no? Y más aún si tiene VIH y la otra persona se va a sentir muy decaída, muy triste y sobre todo se va a sentir muy abatida, lo cual no estamos ayudando en nada a esa persona en su autoestima y en la seguridad que debe tener, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del estigma y la discriminación? Lógicamente van a vivir con un estado emocional bastante decaído, la salud mental igual, lo que viene a ser, se van a creer que son personas inferiores hacia los demás y como resultado empiezan a tener una visión negativa de sí mismos, ¿no? Y eso es también algo que a veces nosotros sin querer lo hacemos con estas personas de VIH y los discriminamos y los juzgamos y sobre todo ya estamos creando pequeñas etiquetas, los hacemos dudar, les hacemos dar miedo, angustia, temor a lo que viene a ser el VIH y no lo puedan manejar ni superar. Ahora, una vez conocido todos los aspectos negativos que a veces podemos influir en ellos como VIH que puedan ser, ¿cómo puedo ayudar yo a que ya no tenga ese estigma o esta discriminación, no? Primero, hay que eliminar lo que viene a ser mitos y falsas creencias, ¿no? Como por ejemplo, que las personas del VIH si me tocan, me contagian. O si es que yo tengo algún contacto con ellos, me van a contagiar de VIH. No es así. No hay que tener miedo a lo que viene a ser a una persona con VIH. Mientras mayor protección de los derechos personales. Cada persona tiene sus derechos. Yo debo respetar el de ellos y respetar los míos también, ¿no? Cuidar el lenguaje y tender una normalización de los ámbitos. Tengo que respetar a la persona, tratarla como una persona normal, que si yo la discrimino, si yo la hago a un lado, si yo no permito que él participe en una reunión, lógicamente estoy cometiendo un abuso, un atropello contra estas personas. Lo más importante yo creo que es siempre buscar la participación y poder tener lo que viene a ser esa integración y sobre todo esa dinámica de relación y de ser la parte de nuestra sociedad, de nuestra familia y de nuestro grupo en el cual nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Muy bien, eso es muy rápido en la exposición. Muy rápido, pero yo creo que son las ideas fundamentales que ustedes deben tener para lo que viene a ser a cómo desarrollar la autoestima de una persona con VIH. Así que
Espero que les haya ayudado un poco el videíto, mejor dicho, el tema, y también para poder mejorar estos aspectos de discriminación y de estigma social también, ¿no? Muy bien, licenciada. Por mi parte sería todo. Creo que ya el Zoom también se nos va a acabar. Creo que sí, licenciada. Muy bien. ¿Habitas alguna Entonces, preguntita de repente, no? sí, sí, alguna preguntita o de repente, creo que sí vamos a crear otro Zoom. Ya se está acabando, creo que no. Que ya nos queda ni un minuto, ahorita se va a cortar. Pero hay cositas que están pendientes y yo creo que sí va a haber la necesidad de crear nosotros de repente la otra semana para seguir conversándolo, si ustedes también puedan tener un foro abierto, ¿no? Y así poder trabajar